Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Consultoría 3P? Les habla en esta ocasión Dazaed Muñoz, en esta sección de entrevistas donde charlamos con personalidades de los diferentes sectores, del sector privado, del sector académico, público, social, donde nos pueden platicar un poquito más cómo pueden colaborar para resolver los grandes problemas que tenemos en el mundo y en el país, ¿no? En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, a Daniel Granata, quien estudió la ingeniería en informática y posteriormente antropología. Tiene publicados más de 20 libros sobre Flash, ActionScript y su integración con base de datos. En 2021 publicó su libro Una vida de creativo, de la que nos va a platicar un poco más adelante, una memoria autobiográfica en la que cuenta parte de su historia y sus experiencias personales y profesionales relacionadas con la curiosidad y la creatividad. Y pues a lo largo de los años ha ofrecido servicios a empresas, pues que seguramente todos conocen, como Pepsi Group, Walmart, Lenovo, BBVA, Bancomer, NBC Universal, Google, Waze, Segunda Mano México, etcétera, ¿no? Y pues bueno, no me queda más que darte la bienvenida, Daniel. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Hola, Saez, buenas noches a ti y a todos y a todas las personas que nos escuchen posteriormente en esta sesión. Pues, pues ya te presenté de una forma muy breve, Daniel, pero pues me gustaría que nos pudieras platicar un poquito más sobre la persona y posteriormente también pues la parte de toda tu carrera en la que te has destacado, principalmente en el tema de la creatividad, cómo has construido esta parte que a veces pues suena raro a algunos, ¿no? Dicen, eso de creatividad o innovación no es algo tan duro, Ajá. ¿no? Como son las ciencias, pero que tiene mucha importancia en nuestros tiempos actuales. Claro, pues brevemente suelo autopresentarme diciendo que soy un emigrante que nació en España y emigró al otro lado del Atlántico hace 16 años. He vivido desde 2005 entre México y Estados Unidos, ya nunca regresé a España. Y siempre cuento esto desde la perspectiva de lo importante que es conocer que hay realidades distintas a la de uno, ¿no? O de la que uno procede, y eso es algo que luego profesionalmente siempre es un valor que hay que atesorar, yo creo, ¿no? El hecho de entender que lo que hace uno no únicamente tiene que gustarle a uno, sino que tiene que estar allá afuera para que más personas puedan usarlo, consumirlo, leerlo, etcétera, ¿no? Como bien dices, estudié una ingeniería, estudié antropología. Realmente yo nunca pensé terminar dedicándome a labores creativas. La verdad es que yo nunca busqué vocacionalmente nada, más bien me encontré por el camino con aquellas cosas en las que luego me he desarrollado. Y sí, he desarrollado mi labor en varias facetas, ¿no? En el mundo de la publicidad y la comunicación muchos años, en el mundo de la consultoría, en el mundo de las startups, siempre con la creatividad como un elemento rector, ¿no? Siempre al final, más allá de la labor que uno hace, cuando además tiene que dirigir equipos, tiene que transmitir no solo tareas y administrar las necesidades y las expectativas, sino también enseñar un poco de la experiencia que uno ha podido ir adquiriendo con los años. Entonces, al final, involuntariamente, siempre en todos mis trabajos he terminado siendo una especie de profesor de creatividad, que es básicamente a lo que me estoy dedicando ahora mientras educo a mis dos hijos. Es una labor de tiempo completo muy, muy dedicada y también muy creativa en algunos momentos. Hasta aplicando la creatividad como papá, Daniel. Sí, está interesante porque no consiste únicamente en serlo tú, sino en aprender de lo creativos que son ellos. Y eso es muy divertido y a veces lo pasamos por alto, pero realmente creo que el gran valor de la paternidad o la maternidad es como uno les enseña desde el ejemplo y no tanto desde las palabras, porque nunca van a hacer lo que tú les pides, sino lo que ven que tú haces, ¿no? Así que si quieres que tengan buenos hábitos, primero tienes que desarrollarlos tú, y entonces al final se vuelve una cadenita de virtuosa muy, muy interesante, muy cansada, muy entrañable, pero que espero que a largo plazo les sirva. Y en esta parte pues, de esta experiencia que has tenido, bueno, que has pasado desde la informática, donde también, pues, pues, tienes publicaciones y una serie de documentos que Ajá. avalan, pues, que también te dedicaste a esa parte. ¿Cómo ha sido esa transición pues, de la parte muy de ese ámbito a ahora un ámbito pues creativo, ¿no? Dirían, no lo quisiera dividir, pero decir, pues pasaste de un lado del cerebro a otro para desarrollar tus actividades, ¿no? Sí, sí, es una gran pregunta. Creo que me estoy autoescuchando.
por algún sitio. Es una gran pregunta. Creo que algo que yo siempre, no digo que voluntariamente, pero me sucedió así, siempre he ido buscando adquirir nuevos conocimientos y los he ido agregando sobre aquello que ya era previamente. Entonces uno no deja de estudiar una ingeniería y luego se vuelve creativo, sino que sobre la base de haber estudiado una ingeniería, cuando tú aprendes sobre creatividad o sobre marketing o sobre lo que sea, construyes un nuevo set de capacidades, ¿no? Que de alguna manera te hacen no mejor ni peor, pero sí te hacen único, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el hecho de que labores como la ingeniería, eh, que a lo mejor se pueden pensar muy matemáticas y muy mecánicas, son labores realmente creativas, ¿no? El hecho de cómo escribes un código que cuando lo ejecutas hace que exista algo que no existía 5 minutos antes, es una especie de magia, si lo piensas bien, ¿no? Y es una labor creativa. Entonces, en última instancia, a mí lo que me sirvió de la ingeniería es el hecho de entender que cuando uno crea algún tipo de software es para que lo usen personas allá afuera, ¿no? Entonces tienes que tener, en cierta manera, curiosidad y empatía por lo que esas personas puedan llegar a hacer o no hacer con aquello que tú construyes. Lo cual luego, cuando tú lo traspasas a un ámbito profesional publicitario, por ejemplo, es primordial el entender que puede buscar una audiencia de una marca para la que trabajas, ¿no? Entonces, al final siempre suelo decir que aunque mi carrera tenga diversos insumos muy distintos, en realidad nunca fueron reemplazando unos a otros, sino que cada uno de ellos fue construyendo sobre el siguiente, de manera que cuando yo ahora de repente adquiero una nueva habilidad, la construyo sobre aquello que ya soy. No dejo de ser lo que soy para hacer algo nuevo con 0 años de experiencia, sino que pongo toda la experiencia en juego y agrego esto, ¿no? También creo que el hecho de haber estudiado, por ejemplo, una ingeniería te ayuda a otras cosas que parecen triviales, pero que creo que no lo son, y más en la vida, ¿no? Como el hecho de entender que un problema grande se puede descomponer en problemas más pequeños, ¿no? De cómo puedes aplicar cosas que aprendes en otros ámbitos en ingeniería y viceversa, ¿no? El hecho de cómo traspasas habilidades y conocimientos de unos lugares a otros. Entonces, en general, mi carrera es un tanto atípica, no le recomendaría a nadie que la hiciera deliberadamente de esa forma, sino más bien el camino me llevó por curiosidad a ir probando todas estas cosas en las que luego me he dedicado, ¿no? Profesionalmente he hecho muchas labores y me precio siempre de haber ido cambiando el rumbo, ¿no? Nunca he estado haciendo lo mismo durante muchísimo tiempo, lo cual, como digo, no es ni mejor ni peor, simplemente es las curiosidades que a uno le nacen, yo creo que hay que satisfacerlas, ¿no? Yo creo que no se pueden apagar o aparcar porque van a seguir ahí presentes. Entonces yo siempre que tenía una curiosidad nueva decía tomar ese camino. A veces me he encontrado cosas maravillosas, a veces me he encontrado cosas que no me han gustado o no me han servido para tanto, pero en general creo que he hecho carrera de la curiosidad. Y en esta trayectoria que pues, has tenido principalmente en el área de creatividad, ¿cómo ha sido esa evolución que, o sea, sigue siendo lo mismo, no quiero decir lo mismo, pero desde cuando empezaste a trabajar el tema de creatividad, ¿cómo ha ido evolucionando no solo el concepto, sino todo lo que se desarrolla en torno al tema de creatividad? Claro, creo que la creatividad como tal es una palabra muy bastardeada por un lado, porque todo el mundo la utiliza, y muy poco valorada por el otro, porque realmente la gente no ve la creatividad como algo valioso para la construcción de un negocio o para la supervivencia de una pandemia, sino que lo ven como algo que tiene que ver con la estética y con lo artístico, ¿no? De hecho, en la escuela, y eso es algo que siempre cuento últimamente que me he dado cuenta demasiado tarde, pero qué bueno haberme dado cuenta de que muchas veces la creatividad, no mucha gente no se considera creativa porque la creatividad desde que somos pequeños se enseña mal, se asocia con disciplinas artísticas como la música, el dibujo o el arte. Y eso es creatividad artística, que es uno de los tipos de creatividad que hay. Pero en general la creatividad no es tanto un fin en sí mismo de expresión, puede serlo a veces, sino que la creatividad es un recurso que tiene que ver con cómo somos capaces de asociar conceptos que ya conocemos de una forma distinta o cómo podemos resignificar algunas cosas que ya tenemos delante para pensar en utilizarlas de una forma distinta o en un contexto distinto al que se suelen utilizar habitualmente.
para con ello volverse una herramienta, un medio para solucionar problemas, ¿no? Y ahí es donde entra en juego la cuestión casi semántica de la palabra creatividad, porque por lo general la creatividad parece que la atesoran aquellas personas que son creativos, ¿no? El epítome de esto o el emblema de esto son las personas que trabajan como creativos en una agencia de publicidad, que a ojos de la sociedad son personas creativas porque pues, si en su cargo pone director creativo o directora creativa, pues han de ser creativos, ¿no? Y yo siempre digo que es interesante porque creativo ahí se vuelve un sustantivo, cuando en realidad creativo es un adjetivo que define una capacidad que todas las personas tienen para poder resolver problemas en distintos ámbitos, ¿no? Y claramente, pues como decía antes, ¿no? Creo que una persona que trabaje ejerciendo una ingeniería de software o de algún tipo tiene creatividad, ¿no? Una persona en un quirófano cuyo paciente empieza a mostrar cosas imprevistas y tiene que solucionarlas sobre la marcha, pues probablemente tiene que poner en juego la creatividad. Además, caminando sobre un filo muy, muy delgado, ¿no? Porque si lo hace mal, realmente esa persona puede llegar a perder la vida, ¿no? Mientras que muchas veces la creatividad a la que se dedican o nos dedicamos las personas que hemos trabajado en marketing y publicidad es más una creatividad un tanto más inofensiva, ¿no? Realmente, con muy contadas excepciones, no pasa nada grave si una campaña o una idea no funciona. En general, pues cae directamente al olvido, ¿no? Lo cual es una oportunidad perdida, pero no, nadie se enfade, nadie se molesta. Entonces, en general, mi evolución con la creatividad ha tenido que ver mucho desde la perspectiva únicamente de crear para los clientes que yo tenía o las compañías en las que he trabajado, a pensarlo de una forma casi más epistemológica, de entender de dónde viene y sobre todo cómo se puede inculcar, ¿no? Porque creo que es algo que creo que es algo que no se aprende, creo que es algo que todos tenemos de serie, como parte de la inteligencia. Y lo que sí hay que hacer es entrenarlo y desarrollarlo, pero ya lo tienes. No se aprende como uno aprende un hack para usar Excel o uno aprende a usar un software como Figma o Photoshop, sino que es algo que ya tenemos y que lo tienes que practicar. Y claro, cuando te pones a practicarlo, descubres que es cansado, porque pensar es cansado, ¿no? Entonces hay mucha gente que no quiere hacer el esfuerzo o no tiene tiempo de hacer el esfuerzo o el contexto en el que trabaja o vive no, no favorece que haga ese esfuerzo, ¿no? Pero lo que sucede es que luego nos encontramos, eh, hay una frase muy buena que es la de todo el mundo odia la publicidad hasta que se les pierde un día su perro, ¿no? Y entonces llenamos todo con cartelitos para ver si encuentran a nuestro perrito. Y creo que con la creatividad pasa un poco lo mismo, ¿no? Todo el mundo o mucha gente la da por sentada y como prescindible hasta el día en que la necesitas, ¿no? De repente es como, ay, nos quedan 3 meses para cerrar el año y no sé cómo lo voy a hacer porque no estoy llegando a los números, ¿no? Y así sucesivamente. Y el caso más terrible o que ha sido una situación totalmente anómala, imprevista y muy doloroso ha sido todo el tema de la pandemia, ¿no? Donde claramente nos hemos dado cuenta de que las estructuras mentales con las que nos manejábamos para navegar nuestras vidas quizá ya no eran suficientes en ese contexto en el que nos encontramos de repente un día de 2020, ¿no? Y entonces yo creo que algo valioso de la pandemia, aparte del hecho de, por ejemplo, tú y yo estar aquí hablando y alguien más escuchándolo, haber sobrevivido, es el hecho de que se han puesto sobre la mesa la necesidad de otra serie de facetas que antes se daban por gratuitas y por innecesarias, como la creatividad, ¿no? O, o el trabajo remoto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en general, te digo, mi evolución ha tenido mucho que ver con esa, de únicamente por preocuparme por hacer las mejores ideas a intentar transmitir o intentar hacer que la mayor cantidad de personas entiendan que la creatividad no es un don divino, sino que es algo que también tienen ellas y que pueden desarrollar si quieren hacerlo, ¿no? Y ahí, pues claro, te vas dando cuenta poco a poco de pequeños detalles, como el hecho de siempre que se enseña sobre creatividad, se habla de técnicas de creatividad o metes a la gente en una sala con post-its para que sean creativos un rato, lo cual es totalmente inservible porque en cuanto salgan de la sala van a volver al mismo contexto en el que estaban antes de entrar a la sala, que no favorecía su creatividad. Entonces, lo que hay que hacer no solo es esa sesión, sino hacer los cambios necesarios para que puedan seguir aplicando aquello que aprendieron, ¿no? Y en general, uno se da cuenta de que muchas veces las personas a las que intentas enseñarles creatividad así nunca lo van a hacer porque no estás
atacando el problema principal, que es que estas personas no se consideran o no consideran que puedan darse el permiso para ser creativas, que es la primera gran barrera que hay que derribar. O sea, tienes que convencer a alguien de que puede ser creativo antes de enseñarle cómo serlo, ¿no? Y eso es un tabú, es un corsé, un prejuicio que nos inculcan desde pequeñitos cuando nos van diciendo qué cosas no podemos hacer, ¿no? Hasta que llega un punto en que la vida está claramente delimitada por una serie de líneas, ¿no? Y la creatividad yo creo que sirve para saltárselas, ¿no? Para saltarse esas líneas, para pintar fuera de las rayas, para ver un poquito más allá y ver la vida más en color, ¿no? Muchas veces para cosas valiosas, muchas veces para cosas inútiles, pero en general yo creo que es una disciplina que hace mejor la vida, poder ver las cosas más allá de lo que son, ¿no? E imaginarlas más allá de lo que aparentan ser. Sí, fíjate que pasa frecuente y con todo ese tema de creatividad, todos te dicen, o cuando en una reunión dices, oye, pues necesitamos nuevas ideas, ¿no? Pues todos, no, pues que yo no soy creativo, o no Ajá. hay que forzar obviamente la creatividad, ¿no? Y, o simplemente hasta las personas por la propia edad, pareciera que entre más edad tienen, es más, es esa barrera, pues, de decir, yo ya no soy creativo, ¿no? Los creativos son los jóvenes, y entonces, pues, existe Sí, esa barrera los chavos, ¿no? Que tienen ideas locas, ¿no? Cuando, si lo piensas, realmente la creatividad es una de las disciplinas donde más importa la experiencia, porque como la creatividad de la que estamos hablando aquí, que es la creatividad de ideas, tiene que ver con la yuxtaposición de conceptos, de ideas, de conocimientos, pues claramente alguien que tenga más edad ha tenido muchas más experiencias que puede intentar conectar, ¿no? Yo siempre digo que el liderazgo, cuando piden experiencia en las ofertas de trabajo, no siempre sucede así, ¿no? Pero como yo entiendo la experiencia, tiene que ver no con la maestría en el arte de hacer algo concreto, sino con la capacidad de haber vivido tantas experiencias que tú puedas detectar patrones de forma más rápida de comportamiento, ¿no? De alguien que te reporta de una situación anómala, etcétera, para que entre una situación de incertidumbre tú puedas decir, sé lo que está pasando porque viví algo similar hace 7 años en tal otro trabajo, no es el mismo contexto, pero se parece mucho, vamos a resolverlo así, ¿no? Entonces, justo esto que dices además es interesante porque algo que entra también en juego es el tema, y que en México pesa mucho, ¿no? De las jerarquías, ¿no? A mí me ha tocado, siempre lo cuento de forma muy cómica, pero es muy dramático, ¿no? De estar en uno de estos talleres de ideación o de innovación o como quieras llamarlo, ¿no? Y de repente consigues que lleguen las personas que toman las decisiones en la empresa, con lo cual pues se supone que estás como igualando el territorio para que todos puedan participar y no sean unos cuantos personas de la compañía pensando locuras que cuando luego llegan con ellos digan esto, en esto gastaron su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya los tienes ahí. Entonces, te das cuenta de que lo primero que tienes que hacer es igualar el territorio para que todos sean iguales, ¿no? Porque si no, algo que sucede es que por la jerarquía nadie se va a atrever a decirle al CFO, ¿no? O al gerente de lo que sea que sus ideas no son buenas, ¿no? Y entonces algo que pasa mucho es que cuando haces a lo mejor un primer ejercicio para igualar, ¿no? Y también como para quitarle tensión al ambiente en caso de que la haya, pues muchas de estas personas fingen que tienen una llamada de teléfono, ¿no? Entonces se salen atendiendo su llamada de teléfono ficticia afuera porque pues cómo se van a poner ellos a dibujar algo, ¿no? Un barquito junto con todas las personas que les reportan a ellos, porque imagínate que su barquito no es el barquito más estético o el barquito más lo que sea, ¿no? Y es interesante porque al final tiene que ver con el poder y con la jerarquía dentro de la compañía, donde claramente se ve muy verticalmente cómo esa compañía tiene asignadas las tareas y las responsabilidades y los reportes, ¿no? Y es justo todo lo contrario de lo que debería suceder, ¿no? El hecho de entender que los espacios que son realmente creativos son espacios seguros, donde el rol de la persona a cargo, en este caso a lo mejor tú o yo como habilitadores, o alguien dirigiendo un departamento creativo, o alguien dirigiendo un departamento de ingeniería, la definición de la creatividad tiene que ver con definir cuáles son los objetivos y cómo van a ser las ideas para llegar a ellos, ¿no? Y en ese contexto bien definido, entonces es un espacio seguro para que cualquier cosa que digamos tú o yo quede cobijada bajo la idea de que estamos intentando alcanzar ese objetivo que tiene el grupo, ¿no? Y entonces no hay idea tonta. Digo, probablemente hay ideas muy malas,
pero todas las ideas son beneficiosas porque suman a la posibilidad de que alguien conecte dos o que alguien complemente alguna, etcétera. Entonces, los espacios que son realmente creativos son espacios donde cualquiera puede decir lo que sea sin miedo al error y sin miedo al fallo, ¿no? Pero cuando se producen estas circunstancias tan peculiares, ¿no? Como de, abandono la sesión porque tengo una llamada de teléfono ficticia, entonces lo que queda claro es que ese no es un espacio como tal creativo porque sigue habiendo gente que tiene miedo de ser juzgada, ¿no? Y es de regreso otra vez al tema, ¿no? De hay gente que no se considera creativa porque no quiere permitirse serlo o porque consideran que ellos se dedican a cosas serias como hojas de Excel, etcétera, ¿no? Cosas que tienen que ver con números y demás. Y algo que ha hecho muy mal las personas que hemos trabajado o trabajamos en industrias creativas es encontrar el puente mediante el cual explicamos cómo la creatividad construye, por ejemplo, hacia el negocio de una compañía o hacia el bienestar de una ciudad o hacia el urbanismo de una ciudad o de un estado, ¿no? Claramente, cuando uno estableces una conexión entre esta creatividad con los valores o facetas que estas otras personas que toman las decisiones valoran, pues claro, te ven un poco como un chiste y como una cosa que es como, pues qué bonito sus dibujitos de colores, ¿no? Yo voy a dedicarme a las cosas serias, ¿no? Que es como definir el presupuesto del año que viene. Y ahí es donde está el gran quiebre y por lo que la creatividad es percibida de esta manera tan superficial a veces. Te comentabas el tema de igualar el terreno, ¿no? De crear espacios seguros para propiciar el entorno para la creatividad. Y en este mismo sentido, si que nos pudieras platicar, Anir, o sea, alguna técnica, algunas herramientas, porque seguramente, pues, cuando decimos creatividad, la primera herramienta que se le ven a la mente de las personas es lluvia de ideas, ¿no? Pero quizás algunas otras, o incluso la lluvia de ideas, pero pues realmente cómo se tiene que llevar a cabo, porque luego la gente no Claro, considera los criterios que tienen que cuidar en este tipo de herramientas o técnicas, ¿no? claro. Creo que la creatividad eh, no es democrática. Y creo que nunca nada que haya merecido la pena ser inventado fue inventado por comité o por un grupo, porque cuando hay un grupo que intenta crear, al final no sale la mejor idea, sino que lo que resulta es la idea que menos disgusta a todas las personas presentes. Entonces, yo, por ejemplo, soy un gran adversario del brainstorming entendido como una reunión de 15 personas que colectivamente van a crear algo maravilloso. Eso no va a suceder, nunca ha sucedido. Ninguna gran canción se inventó entre 15 personas, ningún gran producto se inventó entre 15 personas. Lo que sí creo es que si esas 15 personas llegan a la sesión con ideas ya pensadas y la sesión se vuelve un ir y venir de cómo se conectan, cómo se complementan, cuáles son buenas, cuáles son una estupidez, etcétera, pues entonces creo que esas sesiones sí son provechosas, ¿no? Y aquí es donde entra mucho todo este tema, donde pensamos siempre en disyunción en vez de en conjunción, ¿no? Y alguien llega y dice, pero es que Steve Jobs nunca se puso a pensar en sus usuarios para diseñar el iPhone o el iPad, y es como de, pues probablemente no para pensarlo y hacer el primer prototipo, pero seguro que hizo mucho research para entender si funcionaba o no, y está muy bien documentado como para algo que aparentemente es tan sencillo como el autocomplete del iPhone, hay personas que dedicaron casi 2 años de su vida a intentar que eso funcionara con diversos dispositivos, ¿no? Y con mucha prueba y error, ¿no? Entonces, en general, lo que creo es que muchas veces la creatividad se asume como una labor donde se piensa que cuanta más gente participe en ella es mejor. Y yo creo que en cierta forma es bueno para moldear, pero nunca es bueno para crear. Yo creo que es mucho más provechoso que si hay una reunión donde se tiene que intentar encontrar una solución para este problema X, entonces que las personas que estén convocadas lleguen a esa reunión con propuestas de cómo solventarían ellos o por parejas quizá, cómo solventarían el problema X, y entonces la sesión se convierte en una sesión en la que se moldean esas ideas, se combinan, se miran por todos los ámbitos, se le piensa en lo bueno, se le piensa en lo malo, y a partir de ahí se toman decisiones hacia adelante, ¿no? En general creo que hay otras muchas facetas que tienen que ver con el hecho de eh,
La creatividad lleva implícito el miedo. O sea, todas las personas que trabajan en creatividad, incluso las personas que trabajan en agencia de publicidad, siempre van a empezar, o muchas veces van a empezar sus comentarios con un, voy a decir una estupidez, pero ¿qué pasaría si? ¿No? Entonces, la creatividad es el arte del qué pasaría si, en cierta forma. Pero tú nunca tienes certeza de que lo que estás diciendo como idea, aunque aparente ser genial, no tienes ninguna certidumbre de que eso vaya a ser la solución al problema que tienes delante, ¿no? Entonces, siempre hay un poco de miedo al ridículo. La creatividad lleva implícito el fallo, o sea que si el castigo, si el hecho de que la creatividad que un grupo, una persona imagina no funciona, si el castigo es el despido, entonces eso no está buscando creatividad, está buscando una receta. Más bien en un entorno seguro lo que busca es no castigar el fallo, sino entender por qué sucedió para que no vuelva a suceder, ¿no? Y casi como que se premia el mérito de haber intentado eso para haber intentado solucionar ese problema, ¿no? Entonces, en general creo que hay como una serie de listitas que te puedo compartir ahora de un par de textos que he escrito, si quieres, para que los tengas ahí adjuntos y los puedas compartir también junto con esta sesión. Pero para mí tiene mucho que ver con eso, con la... También algo importante es si quieres alcanzar buenas ideas, tienes que tener muchas ideas. Nunca vas a llegar a la mejor idea tratando de pensar solo una, pero probablemente sí vas a llegar a la mejor idea tratando de pensar muchas, aunque el 90% de ellas sean mediocres, ¿no? Y esto también deshace el mito de que la creatividad tiene que ver con la inspiración y las musas. Hay días en los que obviamente es más fácil hacer conexiones y pensar cosas originales, y hay días en los que de verdad tienes que pensar cosas aunque no tengas ganas. Es como el que se levanta por la mañana y no tiene ganas de ir al gimnasio, pero va y corre 10 kilómetros en una caminadora porque tiene que hacerlo, ¿no? Y la creatividad funciona así, la creatividad es un hábito. La creatividad tiene que ver con el esfuerzo y con el trabajo de combinar y de encontrar combinaciones inesperadas, ¿no? Hay días en que fluyen más, hay días en que no fluyen nada, pero tienes que seguir haciéndolo hasta seguir encontrando la idea buena, ¿no? Entonces, muchas veces, lo ve uno en las personas más jóvenes, ¿no? Se ponen a pensar la idea genial y descartan ellos solos muchísimas ideas que a lo mejor incluso potencialmente pudieran llegar a ser mejores que alguna de las ideas que luego están presentando, ¿no? Ese es el rol, por ejemplo, de un director creativo. El rol de un director creativo no es tanto el tener grandes ideas, sino el encontrar de entre las personas que le reportan cuáles son las mejores ideas o las que tienen más potencial para eso, ¿no? Y la forma más fácil de tener grandes ideas es tener muchas malas ideas hasta que llegues a alguna que sea buena, porque al inicio siempre vas a pensar lo más superficial, lo más obvio, y a medida que vas escarbando y haciendo más ideas, pues vas a ir encontrando cosas cada vez más originales, pero claro, eso cuesta porque estás ya habiendo limpiado lo superficial, estás intentando llegar a cosas que están, si fuera un árbol, ¿no? Las manzanas más fáciles de alcanzar son las que están abajo, ¿no? Y luego hay otras que están más arriba, y luego hay otras que están arribísima y necesitas una escalera o una silla para subirte, ¿no? Con las ideas funciona igual. Entonces, algo que pasa es que muchas veces eh, la gente no se da el tiempo o los clientes para los que trabajan estas personas no les dan el tiempo para llegar a tener el número suficiente de ideas mediocres hasta encontrar una buena o lo suficientemente buena, ¿no? Entonces te diría, te he dicho varias, pero como te decía antes, si quieres luego te comparto un par de textitos que escribí hace poco que también te pueden ayudar y complementar esto que estamos hablando aquí. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, con mucho gusto por aquí. Cuando las compartes, se las adjuntamos para que las personas las puedan consultar. Y en esta parte donde dices que es un hábito, pues para ti ha sido una vida. Y entonces, pues tienes un libro, precisamente Una vida de creativo. Que nos puedas platicar un En poquito un más libro. sobre este libro, de qué trata, ¿no? De qué integraste ahí, cómo Sí, lograste resumir el toda año tu experiencia. pasado no lo tenía pensado. Tenía un libro empezado desde hace varios años que nunca avanzó más allá de la mitad del primer capítulo. eh, y luego empecé otro libro que contenía parte de lo que había intentado escribir en aquel primer libro, pero tenía una visión distinta completamente como tema y tampoco pasó de la mitad del primer capítulo. Y el año pasado me ofrecieron escribir un manual para ser creativo y yo dije que sí, porque yo digo que sí a todo siempre. y, y luego cuando estaba escribiendo me di cuenta de que muchas de las cosas que yo quería compartir tenían que ver con el contexto en el que yo había aprendido
en el que yo había adquirido esos aprendizajes, ¿no? Y tenía mucho que ver, no tanto con el aprendizaje per se, sino como el aprendizaje de conclusión de una experiencia. Entonces me di cuenta de que el aprendizaje destilado sin contar la experiencia no sirve de mucho. Ese es creo que uno de los grandes problemas de todos los coaches hoy que hay hoy por todas partes, ¿no? Te dan la fórmula para el éxito en 5 pasos, ¿no? Entonces tú vives en una ciudad pequeña y te lo está contando desde San Francisco, ¿no? Y tú intentas replicar lo que le funciona al tipo de San Francisco en tu ciudad pequeña y no va para ningún sitio porque el contexto es claramente distinto, cultura es totalmente distinta, etcétera, ¿no? Y entonces decidí que, aunque el libro fuera menos práctico desde una perspectiva de un manual que tú puedas seguir como pasos 1, 2 y 3, yo me dije, voy a escribir el libro que a mí me gustaría leer si lo escribiera Daniel, ¿no? Y entonces hice una especie de memoria autobiográfica que va y viene a lo largo de toda mi vida en lo que yo llamo una vida de creativo, ¿no? Porque como te decía antes, la creatividad ha estado presente en todas mis vidas, ¿no? Mi vida de empresario, mi vida de publicista, mi vida de consultor o mi vida trabajando en startups y las vidas que vengan después, ¿no? Y la creatividad estaba presente en todas ellas, entonces lo que intenté fue hacer una memoria en la que no es un relato lineal, sino que va y viene, ¿no? Tiene muchísimos saltos. eh, en el que intento hacer, eh, pues es una especie de compartir los aprendizajes que yo he ido adquiriendo con el tiempo, acompañado de la historia en la que sucedieron y por qué eran relevantes en ese momento y porque algunos siguen siendo relevantes hoy, ¿no? Hoy hacia el futuro. Y en sí, al final, lo que queda es un libro que creo que es una obra muy honesta, ¿no? Al respecto de cómo es la vida cuando uno se da el permiso de ser curioso, que creo que esa es mi gran virtud. Creo que siempre he sido una persona curiosa y nunca me he quedado ninguna curiosidad por satisfacer. Yo creo que la curiosidad es la herramienta más necesaria que uno ha de tener para aprender algo. Creo que en general los grandes maestros y maestras que todos tenemos en la escuela son aquellos, no que nos enseñan las cosas más valiosas, porque al final todos estamos estudiando prácticamente lo mismo, ¿no? En lo que pone en el libro de texto, pero son aquellas personas que consiguen transmitirnos curiosidad por determinados temas, porque te abren una puerta que tú luego con tu interés y curiosidad cruzas, ¿no? Y descubres que hay un mundo inabarcable que estaba ahí detrás y que te abrió esta persona. Entonces, yo creo que la curiosidad, cuando tú quieres que alguien aprenda algo, lo primero que tienes que hacer es que tenga curiosidad sobre ese tema. Si no, no va a querer aprender realmente sobre ello, ¿no? Y eso va desde programación hasta diversidad y cualquier otro tema que encuentres por el medio del camino. Entonces, al final, te digo, el libro es el relato de alguien que, aunque aparentemente tiene un personaje construido, ¿no? Y tiene sus logros y demás, yo lo enfoqué desde la perspectiva también de compartir las cosas que a mí me han salido mal. Creo que una biografía sin fracasos es terrible. Leí muchas biografías antes de escribir esta especie de memoria y leí algunas que de repente Dazaev, yo la leí y decía, esto es terrible, o sea, a este tipo todo le sale bien. O sea, es horrible leer la biografía de alguien a quien todo le sale bien sabiendo que probablemente tiene las mismas miserias que tenemos tú y yo, o a lo mejor otras distintas con muchos más ceros a la derecha en la cuenta bancaria, pero igual es un humano, ha de tener miserias, ha de tener miedos, etcétera. Pero en este libro cuenta todo lo que le sale bien. Y entonces es como, qué aburrimiento, ¿no? Un libro que me dejó prendado, no sé si lo hayas leído, pero si no te lo recomiendo, o a cualquier persona que esté escuchando esto se lo recomiendo, es un libro que se llama Open, que es la biografía de Andre Agassi, el jugador de tenis. Y entonces el inicio del libro habla de que él siempre odió el tenis. Él jugó al tenis porque su padre le obligó y resultó que él era excepcional en algo que odiaba hacer, lo cual es como una especie de maldición casi de dios griego, ¿no? Esta especie de cosas como de, de Poseidón y Sísifo empujando la piedra y todo, ¿no? O sea, imagínate la tragedia de alguien que es excepcional haciendo algo que odia y no puede dejar de hacerlo porque no sabe hacer otra cosa, ¿no? Entonces todo el libro es el relato de cómo, cuando por fin se retira,
es su momento de más felicidad, no cuando ganó Wimbledon, no cuando ganó la Copa Davis, no cuando hizo sus mayores logros deportivos por los que todos le admiramos, sino cuando por fin se pudo retirar del tenis. Yo pensé, esto es maravilloso, esto es una gran historia, pero tiene algo que es muy contraintuitivo desde el inicio, ¿no? Y entonces yo traté de contar mi libro desde la perspectiva de no de a lo mejor lo que la gente pueda conocer de mí, si ha trabajado conmigo, sabe de mí porque ha trabajado en una industria en la que yo también he estado o incluso me haya googleado, ¿no? Sino desde la perspectiva de yo tengo mis miserias como todo el mundo y mis miserias y algunos aciertos y casualidades muchas me han traído por aquí hasta este punto en el que hoy estás leyendo este libro que yo escribí, esperando que algo de lo que escribí te sirva. Y siempre digo esto, ¿no? Y si algo de lo que escribo en el libro le sirve a la persona que lo lee y lo quiere robar y hacer lo suyo, que lo haga. Digo, pero no porque yo sea una persona especial, sino porque yo soy una persona tan normal como puede hacerlo cualquier persona que me esté leyendo, ¿sabes? Entonces, si yo lo hice, cualquier persona puede hacerlo también. Y ese creo que es el gran aprendizaje. Y en sí, sí, es un recorrido, pues, donde por el camino detallo, pues, cómo es vivir dentro de una startup, qué pasa cuando vas al Festival de Cannes de publicidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando naces en una ciudad de España muy pequeñita donde nunca pasa nada, ¿no? Y de repente pues el mundo la descubre a lo mejor hace 3 años porque es donde se graba Game of Thrones. O sea, te digo, es un ir y venir continuo de, de pequeñas historias enlazadas que al final es lo que es la vida de uno, ¿no? Son todas las historias que conservamos, recordamos y podemos contar hacia adelante. Y sobre todo al final, en última instancia, creo que es como creo, lo más bonito. En algún punto el libro pasó de ser un eh, manual, porque no es un manual, o sea, tiene muchos aprendizajes, pero no es un manual, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no tengo ningún documento audiovisual de mi padre. Tengo muchas fotos. Mi padre falleció hace ya casi 15 años, 14 años. Y yo cuando mis hijos me preguntan por él, yo no tengo más que enseñarles que fotos, ¿no? Y entonces el libro inicialmente se originó como audiolibro. Y para mí el libro es un objeto que yo espero que un día mis hijos puedan escuchar para saber de dónde vienen, contado por mí. ¿Sabes? Al final el libro se volvió como esa especie de memento familiar en el que yo quiero que si en 2100 ojalá mis hijos sigan vivos, ¿no? Puedan comparar si las cosas que decía su papá 90 años antes tenían razón de ser o no. Y se volvió al final un artefacto casi hacia el futuro para que a su vez ellos puedan traspasárselo a quien venga después, ¿sabes? Y es muy bonito pensar casi como en la película Coco, ¿no? Es bonito pensar en que alguien te pueda recordar, pero no solo por los recuerdos que tengan de ti, sino porque tú puedas realmente contar tu historia hacia adelante y dejarla grabada. Entonces es algo que recomiendo mucho. O sea, hacia adelante, aunque no escribas ningún libro, pero puedes ir documentando cosas que estás haciendo hoy para que alguien las vea en 2100 y sepan quién eras, qué hacías y por qué estabas aquí hoy hablando con este tipo que no se calla ante la cámara. Ujú. Hombre, muchísimas gracias, Daniel, por compartirnos esto. Muy interesante, ¿no? Esta parte de, al final, la famosa pirámide de Maslow, en esta parte de trascendencia, de dejar algo, pues, ¿no? Y en esta parte tú de compartir pues, conocimiento, de compartir tu historia, de compartir, pues, quién eres pues, a quienes vienen después de nosotros, ¿no? Por ahí en otra charla en la que estuve, nos recomendaron un libro de El buen ancestro, de esta parte de este personaje que tiene que estar pensando. Ese es un gran libro, es un gran libro, es un gran libro de pensarnos siglos hacia adelante y no en los próximos 3 años. Es un gran libro, también lo recomiendo mucho a quien quiera leerlo. Y bueno, y ahorita nos platicabas pues la parte de que has sido empresario, has sido académico, has tenido diferentes roles a lo largo de tu trayectoria este, pues profesional, que nos pudieras platicar Ujú. cuál crees que es la importancia o cómo se tienen que vincular estos sectores, como te comentaba al inicio, del sector público, privado, académico, social, para el tema de fomentar bueno, la creatividad y que la creatividad pueda ayudarnos a resolver problemas como la inseguridad, como el desempleo, como la pobreza, como los grandes problemas que tenemos en el país y en el mundo, y que seguramente a través de la creatividad se puede contribuir a resolver. Claro, yo creo que
Justo hablaba ayer de esto con un amigo, ¿no? Hablábamos de las ciudades que no quieren ser domadas, ¿no? O domesticadas, o que las ciudades son salvajes muchas veces. O vas por la Ciudad de México y ves a la gente a determinada hora. Tú vas en tu coche, ¿no? Eh, y ves a un montón de gente corriendo a tomar el autobús y tiene que tomar ese autobús porque si no llega va a perder no, no sabes cuándo va a pasar el siguiente, etcétera, ¿no? Y uno piensa en cómo están diseñadas las ciudades. Creo que mucho del diseño de las ciudades y por ende de nuestra convivencia no es tanto que deliberadamente se haya construido así, sino más bien que hay una serie de sectores que alimentan sus intereses y los demás los dejan de lado, ¿no? Y en esos otros intereses estamos muchos de los que estamos ahí, ¿no? Y en general yo hablaba con mi amigo ayer de que yo, por ejemplo, me parecía que algo que ha pasado, sobre todo después de la pandemia, es que yo creo que la concepción de nosotros como individuos, como parte de una sociedad, está destruida. Todos, ¿no? Desde el lleva cubrebocas o no, y si lo lleva o no, qué significa eso, aparte de lo puramente sanitario, al hecho oye, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos para que te atiendan a ti en un hospital, ¿no? Que es una pregunta como muy recurrente y que en Latinoamérica se asocia muchas veces con socialismo y con Maduro y con Venezuela, cuando al menos yo, por ejemplo, crecí en España en la época de los ochentas, ¿no? Y en España hay una sanidad y una educación pública donde se asume que parte del dinero que uno destina a impuestos, va para infraestructuras o para que si mañana, Dios no lo quiera, tú tienes algún tipo de percance, tú puedas entrar a un hospital y primero te atienden y luego te preguntan si tienes que pagar algo, cuánto tienes que pagar, en dado caso de que haga falta, que muchas veces ni siquiera hace falta, ¿no? Y eso es algo en lo que yo crecí y que me parece que es, en cierta forma, muy solidario porque tanto para ti como para mí nos permite tener un suelo sobre el que caer, una red de apoyo, ¿no? Porque cuando no la tienes, lo que pasa es que si yo me siento enfermo pero no tengo seguro o no puedo pagar el hospital, entonces voy a seguir yendo a trabajar enfermo y voy a contagiar a más gente ahí, o voy a contagiar a gente en mi familia, etcétera, ¿no? Y eso que para mí culturalmente es muy normal y muy interiorizado, porque es como crecí, insisto, ¿no? Cuando tengo esa conversación en México o en Latinoamérica, poco menos que me tachan de que defiendo a Maduro y la dictadura. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y de hecho las socialdemocracias en Europa distan mucho de ser socialistas, o más bien una especie de capitalismo enmascarado con algunos tintes sociales, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que y volviendo al punto, ¿no? Que yo hablaba ayer con mi amigo, era que yo siento que la última vez que colectivamente en España eh, alguien hizo algo de forma partidista, anteponiendo el objetivo, el interés general a los intereses partidistas, fue probablemente, por ejemplo, cuando Barcelona consiguió la nominación para los Juegos Olímpicos del 92 en el año 86, ¿no? Entonces Barcelona se reconstruyó para que cuando luego el mundo la vio en el 92, el mundo dijo, Barcelona es maravillosa. Es como, sí, pero 6 años antes no lo era tanto, ¿no? Pero hubo un grupo de personas que decidieron apostar por Barcelona antes que por sus intereses personales, ¿no? O partidistas. Y siento que esa es una cuestión que creo que se ha perdido hoy completamente, ¿no? Y donde muchas veces el planteamiento de cualquier tipo de solución creativa o no para problemas como la inseguridad, la iluminación de las ciudades, la pobreza, etcétera, es implanteable porque ni siquiera hay una definición específica del problema, ¿no? Y no hay una uniformidad de un grupo de personas que antepongan el bienestar de todos sus ciudadanos a, a la inseguridad. Porque a lo mejor resulta que una de las personas involucradas tiene una empresa de seguridad que cobra por ello, ¿no? Entonces, siempre está este dicho famoso, ¿no? De que nadie va a tratar de resolver un problema por el que cobra dinero, ¿no? Este es uno de esos casos. Por ejemplo, puedes ver en Estados Unidos ahora, está justo ahora mismo la conversación candente al respecto de la condonación de los créditos estudiantiles, de la deuda, ¿no? Y hay un montón de gente que está protestando por eso. Eh, y realmente el motivo es que
ante tanta gente que tiene estos problemas o es tan caro estudiar a la universidad, para mucha gente la única opción real de salir del lugar en el que viven es alistarse en el ejército, porque Estados Unidos tiene intereses militares en muchísimos lugares del mundo. Entonces, digamos que estos precios de la universidad en Estados Unidos son unos incentivos clarísimos para que el ejército pueda reclutar de forma más sencilla a estas personas, ¿no? Y entonces al final, como ves, hay muchísimos intereses financieros o particulares que van por encima del interés del bienestar de los ciudadanos y de los lugares en los que viven. Entonces yo creo que antes de que se pueda incluso plantear la creatividad por solucionar un problema, e incluso antes de la definición específica de los problemas que a todos nos deberían preocupar, creo que tiene que haber una revisión incluso de quiénes somos colectivamente y cuáles son las cosas que nos preocupan y cuáles son las cosas que no. Porque al final, si no, lo que sucede, pues es que todos habitamos nuestra burbuja y mientras yo esté en mi burbuja bien, pues los del resto de gente que se fastidien, ¿no? Es donde vienen todos esos clichés ahora de el pobre es pobre porque quiere, el echaleganismo que se dice, ¿no? Vibrar alto, ¿no? Las buenas energías y todo eso de gente claramente privilegiada, ¿no? Que no considera otras realidades más allá de las que existen en su burbuja. Y entonces, pues claro, eso no es escalable. Entonces, yo creo que en general lo que siento que sucede a SAED es que hay una rotura de lo social en nuestra colectividad y somos un conjunto de individuos, pero no somos un colectivo social de ningún tipo, ¿no? O sea, cuando alguien habla de México, pues hay muchísimos Méxicos, ¿no? Y esos distintos Méxicos tienen diversas expectativas, necesidades, privilegios, facultades, etcétera. Y mientras eso no se haya una alineación en eso, yo creo que ninguna solución es planteable hacia adelante. Puedes hacer pequeñas soluciones eh, casi experimentales a niveles más pequeños, ¿no? Locales, colonias, ciudades quizá, pero creo que no es escalable al resto de la población. Perdón por el speech. Ah, no, adelante. No, pues yo creo que precisamente como también te comentaba, nuestro lema es conectar para transformar, porque al final cuando nos vemos desde nuestra particularidad, desde nuestra situación, y más si estás en una situación pues de mayor privilegio que el gran porcentaje de la población en México, o sea, es casi el 50% que está en algún tipo de pobreza, pues sin duda, Ujú. si estás en otro escenario, pues que resulta en este tipo de frases, ¿no? De, pues sí, es pobre porque quiere, ¿no? Y en este sentido, pues también Sí, pues para no quitarle también tanto tiempo, Daniel, pues que nos pudieras dar un mensaje final a quienes nos ven y nos escuchan, ¿cómo te gustaría terminar? ¿Qué mensaje les quisieras dar? eh, creo que creo que es legítimo estar a gusto si estás a gusto. O sea, creo que esto de salirte de la zona de confort no es a fuerza, ¿no? Creo que es uno de estos discursos también de echaleganismo, ¿no? De repente hay gente que los lees en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Detesto a la gente que se queda en la zona de confort. Y es como a lo mejor su zona de confort es mucho más complicada que la tuya, ¿no? O sea, que uno habla por hablar de otras cosas, ¿no? Pero bueno, como decía, creo que está bien estar a gusto si tú estás a gusto, eh, pero que si luego, por el motivo que sea, voluntariamente o porque las circunstancias te arrojan a ello, tienes que vivir en la incertidumbre, yo creo que en la incertidumbre viven las respuestas a todas las preguntas que tenemos, ¿no? Y que nos van a hacer llegar hacia adelante. Entonces, creo que nunca hay, cuando estás inventando algo nuevo, cuando quieres algo nuevo o algo que no has tenido o algo que no has logrado, siempre vas a tener que navegar un cierto grado de incertidumbre y entonces creo que está bien abrazarla, es doloroso, muchas veces no ves el camino para dónde, pero yo creo que al final siempre uno acaba saliendo por algún sitio, ¿no? Y a lo mejor acaba saliendo por donde no pensabas, ¿no? Pero creo que sí se sale. Entonces, yo creo que o al menos en mi experiencia, ¿no? Creo que al final
navegar la incertidumbre muchas veces, incluso hasta como una etapa de vida, ¿no? Y decir, voy a probar a hacer esto porque llevo tantos años haciendo esto otro que quiero probar. Está bien. Es mejor fracasar quedándose, sin quedarse con la duda de qué hubiera pasado, de haberlo intentado. Porque hay veces en que incluso las cosas salen mejor de lo que uno espera y triunfas. Pues muchísimas gracias, Daniel. Te agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación. Espero que no sea la última vez que te tengamos por aquí. La verdad es que el tema de creatividad de toda tu trayectoria es muy interesante y podemos charlar pues de una gran diversidad de temas. Y pues para quienes nos ven y nos escuchan, pues nos vemos en la próxima edición de nuestra sección de entrevistas de Consultoría 3P. Nos vemos, hasta luego, Daniel. Muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.